Bienvenidos a Católicos para Católicos. Les hablan sus anfitriones Jesse Romero y Luis Román. Y hoy tenemos unos temas fuertes. Vamos a estar hablando de libertad de expresión, vamos a estar hablando de votos, vamos a estar hablando de la influencia del Islam y de los musulmanes, mejor dicho, en Estados Unidos y en el mundo. Y una situación que hay allá en Santa Fe con el arzobispo. Vamos a estar hablando de todo eso en el día de hoy. Jesse, ¿cómo estás? Bendecido, Luis, y vamos a empezar. Luis, la primera cosa que quiero hablar es sobre un artículo que se llama La libertad de expresión, atrapada entre la bala y el sello oficial. Lo digo sin rodeos porque me parece que ya no hay espacio para la neutralidad cómoda. México vive hoy un ataque de doble filo contra la libertad de expresión. Y me preocupa que estemos discutiendo cada frente por separado como si no fueran síntomas de la misma enfermedad. Hay una frase que resume mejor que cualquier estadística lo que significa ejercer el periodismo en este país. Los matan porque se puede. No porque haya una orden desde arriba en cada caso, no porque existe siempre un mandato explícito, sino porque el sistema entero, policías que no protegen, fiscalias que no investigan, jueces que no sentencian, ha construido en México un ambiente en el que asesinar a un comunicador rara vez tiene costo. Esa es la realidad que nos duele a todos los mexicanos. Eso está escrito por un mexicano, Paco Serrano. La vivimos o no de cerca, dice, esa es la realidad que nos duele a todos los mexicanos. La vivimos o no de cerca, la de un país donde decir la verdad en voz alta puede costar la vida y donde casi nadie paga por quitarla. El conteo de este año ya llegó a 7 periodistas asesinados en lo que va de 2026. Según documento El País en un reportaje reciente. El más reciente fue Francisco Alejandro Leiva Aguilar, columnista oaxaqueño de 60 años, ejecutado de un disparo en la cabeza mientras comía de espaldas a la calle, sin siquiera tiempo de advertir a sus agresores. Antes que él, Veracruz concentró 3 de los 7 casos del año. El primero, el 8 de enero en Poza Rica, fue Carlos Leonardo Ramírez Castro, director de un medio local de 26 años que cubría hechos policiales y denuncias ciudadanas. Había tenido medidas de protección estatal desde 2024, atribuidas a amenazas de policías municipales, pero esa protección se le retiró meses antes de que lo mataran. Quienes lo asesinaron grabaron y difundieron el crimen, un gesto que solo se explica desde la certeza absoluta de que nada les pasaría. Ese patrón se repite en Tijuana, donde en una sola semana, en enero, 2 periodistas fueron acribillados en la puerta de sus casas. Y se repite en la cifra que más debería avergonzarnos como país. El 90% de los asesinatos de periodistas en México queda impune. No es que falten leyes de protección, existen desde hace más de una década, ni mecanismos federales y estatales dedicados exclusivamente a este problema. Es que esos mecanismos una y otra vez llegan tarde, se retiran antes de tiempo o simplemente no logran contener a policías municipales coludidos, redes de corrupción local o el crimen organizado que domina territorios enteros del país. El resultado es exactamente esa frase que la de título al reportaje de El País: los matan porque se puede, porque la certeza de impunidad es en la práctica un permiso. Y aquí conviene preguntarse sin miedo a sonar incómodo, ¿de qué sirve tener
uno de los marcos legales de protección a periodistas más completos de América Latina si en la práctica ningún asesino relevante termina tras las rejas? Luis, ¿puedes continuar? Seguro que sí. Dice, y mientras el país entierra a un periodista tras otro, el gobierno abrió esta semana un frente distinto, no letal, pero preocupante a su manera, sobre la misma libertad de expresión. El 27 de julio, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones puso a consulta pública hasta el 21 de agosto unos nuevos lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias, derivados de la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión aprobadas en el 2025. La propuesta obliga a todos los concesionarios de radio y televisión a tener un código de ética y a nombrar una persona defensora de audiencia encargada de atender quejas ciudadanas sobre desinformación o falta de veracidad. Si el medio no resuelve la queja, la propia el CRT, que es el órgano del Estado, puede terminar determinando si hubo o no una falta con sanciones económicas como última instancia. La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido con firmeza en que esto no es censura, que el esquema fue negociado con la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, que busca empoderar al espectador y que la responsabilidad de vigilar recae en un defensor nombrado por el propio medio, no por el gobierno. Es un argumento razonable en el papel y quiero ser justo con él, pero conviene mirar el mecanismo completo, no solo la intención declarada. Al final de la cadena de quejas, si el defensor de audiencias no resuelve el reclamo, es una comisión estatal la que decide si una información fue o no veraz. El propio senador Ricardo Monreal lo reconoció sin matices ante una pregunta directa tras una queja ciudadana. ¿Será finalmente el gobierno quien determine si una información es falsa? Ese es para mí el punto que de verdad debería inquietarnos. No que exista un código de ética, eso es sano y hasta necesario, sino que el árbitro final de qué es verdad y qué es fake news termine siendo una institución del Estado. Viene a la mente en este punto una advertencia del Papa Benedicto XVI. Dejó por escrito años antes de que existiera este debate mexicano. En su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales del 2011, el Papa emérito pidió que los espacios de información no se convirtieran en un instrumento que permitiera a los poderosos monopolizar las opiniones de los demás. No hablaba de México, ni de radiodifusión, hablaba de Internet y de la fe. Pero el principio es el mismo y aplica con precisión quirúrgica a lo que está en juego aquí, cuando la última palabra sobre qué es verdad y qué es mentira queda en manos de quien también gobierna, ejerce el poder político y decide qué se investiga y qué no se investiga. El riesgo de que la verdad termine ajustándose a la conveniencia de ese poder no es una hipótesis paranoica, es una posibilidad estructural que cualquier diseño institucional serio debería anticipar y blindar. La Cámara de la Industria de Radio y Televisión ya advirtió que ciertos aparatos del documento podrían generar discrecionalidad en su aplicación. La propia Sheinbaum ha planteado además evaluar si el esquema debería extenderse a la prensa escrita y a plataformas digitales, lo que ampliaría todavía más el radio de acción del regulador estatal sobre lo que se publica. Y Jesse, esto a mí me suena a puro comunismo, que es lo que hacen los comunistas, controlar la prensa. Exactamente, Luis. Sí. Mira, lo interesante es que lo que tú y yo hacemos aquí cada semana en este podcast podría ser que nos maten en México si estuviéramos en México. Imagínate eso. Sí, es verdad. Es cierto. Es cierto. No, y es triste esto. Los están matando y el gobierno, en vez de buscar solucionar este problema con la mafia y con la gente que los mata a ellos, se van detrás de los mismos periodistas. Así es. No, pobrecito México. No terminó de la persecución en México desde cuando se inició en 1926 por Elías Plutarco Calles. Todavía sigue, poquito menos, pero vamos a decir que está más escondido, pero la persecución contra católicos en México todavía sigue, Luis. Dice aquí, dos maneras de silenciar. No estoy equiparando la gravedad de ambos fenómenos y quiero dejarlo claro antes de que alguien me acuse de exagerar. Una bala apaga una vida y una voz para siempre. Una multa o un procedimiento administrativo, por opaco que sea, no. Pero me parece
innegable que ambos comparten algo que debería inquietarnos por igual. Los dos operan sobre el mismo bien público, la posibilidad de que la sociedad reciba información libre e independiente. Y los dos se alimentan de la misma fórmula, que alguien decida que se puede decir y que no, con la certeza de que nadie va a detenerlo. En un extremo, el crimen organizado y la corrupción local deciden a balazos quién puede seguir informando en su territorio. En el otro, un órgano regulador con vínculos directos al Ejecutivo se reserva, en última instancia, la potestad de calificar qué información es verdadera. México no necesita elegir entre estos dos frentes para preocuparse, los necesita enfrentar a ambos al mismo tiempo, y creo que ahí está el error de fondo en el que solemos caer como sociedad, el de indignarnos selectivamente según de qué lado del espectro político venga la amenaza, proteger de verdad a quienes ejercen el periodismo en las zonas más peligrosas del país con medidas que no se retiren justo antes de que ocurra la tragedia. Es tan urgente como diseñar cualquier regulación sobre medios con controles verdaderamente independientes del gobierno en turno, sea cual sea su color, porque una prensa libre que sobrevive a las balas, pero termina sometida a que el Estado decida que es verdad, no es una prensa libre, es una prensa que simplemente cambia de amenaza, y a esta la vistieron con el lenguaje reconfortante de la protección al público. Lo que México está tratando de hacer es controlar la prensa para que ellos sigan promoviendo, como dice Donald Trump, fake news. Claro, claro. No, y ahorita con las redes sociales, es gracioso, ¿no? Porque las redes sociales, si tú miras, Jesse, es un invento, es un invento maravilloso. No estuviéramos haciendo esto nosotros, ¿verdad? Pero a la misma vez es una manera de mantener al mundo distraído, y a veces hasta en basura, ¿no? Porque hay mucha basura en las redes sociales, gente bailando y el trend y boberías que la gente se pasa horas mirando cosas que no edifican, no te ayudan, no informan nada. Pero a la misma vez también ha sido utilizado por verdadera prensa, hombres y mujeres valientes que no están con la media grande, que a veces está comprometida también, y han salido, o por ejemplo sucede algo en México, y ya rápido los celulares, hay cámaras por todos lados, o sea, ya no pueden mantener nada en secreto, no se puede manipular, tú no puedes decir es que no pasó por allí, mira, hay como 100 teléfonos que filmaron lo que sucedió, y ya está en social media, todo el mundo lo sube rápido. Entonces, esa parte le ha quitado control a ellos. El gobierno. Sí, y por eso yo veo este tipo de acciones que también la hemos visto aquí con algunos demócratas insinuando que el problema ha sido la prensa, que por culpa, no la prensa, las redes sociales, quieren demonizar la opinión de la gente. Es libertad de expresión. No necesariamente es verdad todo, pero estamos en países libres donde tú y yo tenemos el derecho de dar nuestra opinión con todo el respeto que se debe hacer, ¿no? Y si somos periodistas responsablemente. Pero el que el gobierno venga ahora a decirme a mí qué es verdad y qué es no, es peligroso. A menos que fueran los ángeles, Jesucristo y la Virgen María sentados en el gobierno, entonces que lo hagan, ¿verdad? Pero si no son ellos, no, que no lo hagan. No, como dijiste tú, esos son ya trazas de comunismo, ni más ni menos. Sí. Pues vamos, Luis, otro grupo que a mí tengo yo mucho pendiente de ese grupo por muchos años, se llama CARE. CARE relanza su campaña para movilizar a los votantes musulmanes. ¿Quién es CARE? Por sus siglas en inglés. En español se dice el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas. Relanzó el 30 de julio su campaña Muslims.vote para las elecciones de mitad de mandato de 2026 aquí en este país. El sitio web incluye un plan para 2 estados que contempla el registro de 2 millones de nuevos votantes musulmanes, operaciones de movilización electoral en mezquitas, que vienen siendo como sus iglesias, y observadoras electorales musulmanes capacitados en los estados prioritarios. Si bien el anuncio de CARE
del 30 de julio describió la acción como el lanzamiento de Muslims.vote. La plataforma lleva años en funcionamiento. CARE la calificó como una piedra angular de su labor de participación cívica cuando el grupo actualizó el sitio para las elecciones presidenciales de 2024. El sitio web incorpora Turbo Vote, lo que permite a los usuarios verificar su registro, registrarse, encontrar fechas de elecciones y centros de votación, solicitar información sobre el voto por correo y suscribirse para recibir recordatorios. El plan estratégico de la campaña de esos musulmanes identifica a Michigan, Pensilvania, Ohio, Virginia, Georgia, Carolina del Norte, Florida, Texas, Arizona, Nevada, Wisconsin y Minnesota como estados prioritarios donde las contiendas electorales reñidas coinciden con comunidades musulmanas concentradas. El plan contempla campañas de registro en las mezquitas después de las oraciones del viernes, organización en los campos universitarios, guías electorales multilingües, transporte a los centros de votación y caravanas electorales tras las oraciones del viernes. También incluye capacitación para observadores electorales y establece como objetivo una cobertura del 100% de los distritos electorales en los estados prioritarios, con al menos un observador musulmán capacitado. Otro objetivo es evaluar a los 535 miembros del Congreso en un informe de 2026. Votar es más que un derecho constitucional, es un amana, eso es árabe, una responsabilidad y un compromiso, declaró Robert McCaw, director del Departamento de Asuntos Gubernamentales de CARE. Describió la plataforma como una forma de centralizar el registro, la información sobre los centros de votación, los derechos electorales y las herramientas de planificación, e instó a los musulmanes estadounidenses a hacer oír su voz. Luis, ¿puedes seguir? Sí, CARE destacó las primarias del 4 de agosto en Michigan desde el periodo obligatorio de votación anticipada. En todo el estado se extiende del 25 al 2 de agosto. Algunas comunidades ofrecen un día adicional al 3 de agosto. Para la mañana del 28 de julio, 832.435 votantes de Michigan ya habían devuelto sus boletas de voto por correo o votado anticipadamente en persona, según la Secretaría del Estado. Una contienda demócrata de gran repercusión nacional enfrenta a la representante Haley Stevens con Abdul El Sayed por un escaño vacante en el Senado de Estados Unidos. El Sayed se convertirá en el primer senador musulmán estadounidense si gana las primarias y las elecciones generales. Como informó previamente SEAL News, la contienda se ha visto marcada por las divisiones internas del Partido Demócrata respecto a Gaza. La Associated Press informó que el Comité de Asuntos Públicos estadounidense Israel, AIPAC, y sus afiliados han gastado casi $30 millones para apoyar a Stevens. Muslim Vote se identifica como un programa no partidista de CARE y afirma que no respalda a ningún candidato. CARE Action, la filial política legalmente independiente del grupo, ha respaldado al Sayed y a otros candidatos en las primarias del martes. Ni el sitio web del Muslim Vote ni el comunicado de CARE del 30 de julio revelan nombres ni respaldan a El Sayed. Un reciente análisis de ciencias políticas revisado por pares citó una estimación de Image Michigan de 242,000 votantes musulmanes registrados en el estado para el 2024. Se trata de una estimación, no de un recuento oficial de votantes registrados. El comunicado de CARE afirmaba que más de 8 millones de musulmanes viven en Estados Unidos. Es un tremendo número. Y que más de 3 millones están inscritos para votar. Ninguna de estas cifras pueden contrastarse con un recuento oficial del gobierno. La Oficina del Censo no recopila información sobre la afiliación religiosa y por lo general los registros electorales no incluyen la fe de los votantes. Los nuevos materiales de campaña también se contradicen entre sí. La página principal de Muslim Vote reitera la afirmación de que hay más de 3 millones de votantes registrados, mientras que el propio plan estratégico del sitio para 2026 sitúa la cifra de más de 2.5 millones.
El anuncio del jueves no proporcionó ninguna metodología nueva que explicara la diferencia. En el cálculo público más detallado de CARE, en febrero del 2024, la empresa de datos electorales Aristol, en inglés Aristóteles, utilizó nombres y apellidos musulmanes, ubicación geográfica y nacionalidad para identificar a 2.2 millones de votantes musulmanes probablemente registrados. Posteriormente, CARE añadió una estimación de más de 300,000 votantes musulmanes negros, blancos y latinos que un método basado en nombres podría pasar por alto, lo que dio como resultado su afirmación de más de 2.5 millones. Y eso también es una realidad, no todos los musulmanes son árabes. Las estimaciones independientes disponibles han sido sustancialmente inferiores a la cifra de 8 millones de CARE. El último estudio nacional sobre el panorama religioso del Pew Research Center reveló que el 1.2% de los adultos estadounidenses se identifica como musulmán. La última estimación numérica del Pew para todas las edades situaba la población musulmana en 3.45 millones en el 2017 y proyectaba que alcanzaría los 8 millones en el 2050. El estudio más reciente reveló que el 55% de los adultos musulmanes afirmaron estar inscritos para votar, cifra que incluye a adultos que no cumplen los requisitos para votar por no ser ciudadanos estadounidenses. Una encuesta realizada en el 2025 por el Instituto para la Política Social y la Comprensión estimó que el 85% de los votantes musulmanes con derecho a voto estaban inscritos. Bueno, algunos comentarios, Jesse, o seguimos. Este grupo, CARE, ellos lo que hacen, ellos son apologistas islámicos y ellos corren a los medios de comunicación aquí en este país, a los liberales, y comienzan a actuar como víctimas de esos malvados americanos islamófobos. Pero CARE son simplemente apologistas o apologetas, y ellos siempre cuando van con la prensa americana liberal comienzan a negar o desviarse de la conversación del terrorismo o ofuscar el hecho de que se cometió violencia en el nombre del Islam y por lo tanto ellos son portavoces islámicos que simplemente cuando algo pasa aquí en este país están diciendo no, somos una religión de paz cuando conceden entrevistas políticas a los medios de comunicación tradicionales. Pero recuerda, Luis, que a los musulmanes se les permite mentir al no musulmán, a los no creyentes, como ellos dicen, al infidel. Mentir en Islam se conoce como, en árabe la palabra es taqiyya. Taqiyya quiere decir que un musulmán está permitido que ellos pueden mentir a un no musulmán. Los musulmanes pueden decir sin pestañear que su religión es una religión de paz porque creen que cuando matas a tu enemigo, ahora tendrás paz. Pero en esencia, esta voz de CARE, esos apologetas de CARE, ellos lo que creen, o Islam, ellos creen en la paz mediante la jihad, la guerra religiosa. Claro. Y la Sharia law esta que ellos quieren también imponer en muchos lugares, eso es una amenaza real. Eso es algo muy fuerte. Y los musulmanes enseñan, Luis, que una vez que mates a un infiel, como tú y yo, que nos lo llaman infiel, entonces tendrás paz. Y al conquistar al mundo, para Alá, tendrás paz total. Ese es el punto final de esta religión diabólica. Continúa, sí. Luis, por favor. Sí, yo nada más quería decir algo rapidito, Jesse. No estamos diciendo nosotros que no deberían ellos votar, porque pues es un país libre y si son ciudadanos o residentes y se les permite votar, pues pueden votar, ¿no? El punto es nosotros estamos votando, estamos yendo a las urnas a votar porque nos hemos dormido a veces hay gente, yo conozco muchos católicos que no, yo no voto, yo no me meto en eso. Entonces son millones de católicos cristianos que no votan.
Entonces estamos viendo esta movilización de minorías, porque ellos todavía siguen siendo una minoría muy creciente, pero es una minoría muy activa. Entonces, eso es lo que estamos hablando aquí, Jesse y yo, ¿verdad? No estamos diciendo que no, por ser musulmán no puedes votar, por si acaso, que nadie vaya a pensar eso. No estamos diciendo eso, pero el punto es, y vamos a dejar que una minoría que es bastante pasional y bastante fuerte con sus valores y su forma de pensar, que es muy contraria a la forma de vivir en Estados Unidos, decida por nosotros. Vamos a dejar que eso pase. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que decir, espérate, no, yo tengo que registrarme para votar, tengo que ir a las primarias, tengo que hacer estas cosas, tengo que votar en noviembre, tengo que votar en 4 años, estar pendiente a todo. Y especialmente con candidatos que de verdad defiendan los valores cristianos. Bueno, sigo, Jesse. Sí, Rapidito dice, el sitio se describe repetidamente como imparcial, pero su biblioteca de recursos no es neutral en materia de políticas. Un cuestionario para candidatos pregunta, ¿apoya la guerra ilegal de Trump contra Irán? Esa es la pregunta, imagínense. ¿Apoya la guerra ilegal de Trump contra Irán? Guerra ilegal, la palabra. Y les pide que respondan si Israel está cometiendo genocidio. También preguntan si apoyan poner fin a la cooperación estatal y local con las autoridades federales de inmigración, ampliar el acceso a productos financieros éticos y sin interés para personas de todas las religiones, cerrar las escuelas públicas con una importante población musulmana durante las festividades musulmanas y oponerse a la legislación contraria a la Sharia, que era lo que estaba diciendo yo ahorita, las leyes de la Sharia. Según el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, la ley tributaria federal prohíbe a las organizaciones 501 apoyar u oponerse a candidatos, pero no les impide defender posturas sobre temas de política pública. Por lo tanto, una defensa firme de ciertas causas no constituye por sí sola prueba de intervención partidista en una campaña electoral. Ese cuestionario también afirma erróneamente que Estados Unidos proporciona a Israel más de $600 mil millones en asistencia militar anual. Según el acuerdo actual entre Estados Unidos y Israel, con una duración de 10 años, la cifra base es 3.800 millones de dólares anuales, 3.3 millones en financiación militar y extranjera y 500 millones para defensas antimisiles, además de las asignaciones suplementarias para tiempos de guerra. Otros recursos anunciados como el informe de evaluación del Congreso del 2026, una guía sobre organizaciones sin ánimos de lucro y mezquitas y una guía sobre cómo votar siendo musulmán, seguían marcados como actualmente en actualización en la página de recursos activos, y eso fue como para el 31 de julio. El periodo de votación anticipada obligatoria en Michigan, yo creo que esto ya pasó, finalizó el domingo, 2 días antes de las primarias, y las elecciones federales de mitad de mandato están programadas para el martes 3 de noviembre. Así que ahí pueden ver cómo, oye, Jesse, por eso la Biblia dice, bueno, Jesús dice, sean astutos como la serpiente. Eso es lo que hacen esta gente, porque ellos no pueden promover ningún candidato porque si no pierden esos beneficios que tienen de ser un grupo que no paga taxes, que tiene ciertos beneficios, no paga impuestos, pero las preguntas dicen mucho. Hay una ideología detrás, eso no es secreto. Hey, Luis, desafortunadamente yo me pregunto por qué estamos permitiendo que tantos musulmanes entren a este país cuando no están de acuerdo o odian todo lo que defendemos o todos los principios de este país. Y también otra cosa que voy a decir, mira, hay muchos grupos musulmanes, hay grupos terroristas y esos son grupos políticos o ideológicos. Trabajan juntos, Luis. Es parte de la misma religión que están promoviendo. Ellos son parte, los terroristas y CARE son parte o forman parte del mismo árbol venenoso. Y su misión global, al igual de que los nazis querían lograr la raza perfecta. Y la misión del Islam, los terroristas y CARE y esos grupos, es lograr la religión perfecta, tanto como los nazis querían la raza perfecta. Los terroristas islámicos utilizan el mismo método. Claro. Matan el genocidio de aquellos a quienes consideren indignos de vivir, como los nazis. Y si simplemente quieres escuchar las raíces violentas del Islam, ponte a escuchar unas charlas del nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Y es todo lo que te puedo decir. Mira lo que él dice en sus charlas. Sí, estamos bien dormidos.
Luis, Jesse. ¿puedes compartir el último o podemos nomás comentar del último artículo? Se llama Arzobispo de Santa Fe emite un comunicado sobre el derecho de los vecinos musulmanes a practicar su religión en medio de la controversia sobre la mezquita. Sí. ¿Quieres que lea? Ya. Quiero tu opinión. Quiero escuchar tu análisis sin compartir el artículo. Sí, no, tranquilo. No la he leído completa. Voy a leer el principio y comento, ¿está bien? Okay, dice aquí, en medio de la controversia comunitaria por la construcción de una mezquita en Albuquerque, Nuevo México, el obispo católico de Santa Fe emitió un comunicado esta semana en apoyo del derecho de los musulmanes a practicar su religión. El arzobispo John Webster, quien ha ejercido como arzobispo de Albuquerque desde el 2015, declaró en un comunicado del 27 de julio que en las últimas semanas ha escuchado las inquietudes de algunos residentes con respecto a una propuesta para construir una mezquita y un centro comunitario en el valle norte de Albuquerque. Dijo que como arzobispo local y residente de la ciudad, me siento obligado a hablar con claridad y desde un punto de vista pastoral. Nuestros vecinos musulmanes tienen el mismo derecho otorgado por Dios y protegido por la Constitución a practicar su religión libremente que cualquier otra comunidad religiosa, incluida la nuestra. Defender ese derecho no es solo un deber cívico, sino un elemento fundamental de la enseñanza católica, añadió. Según un informe el 3 de julio, en medio de comunicación COAT, un filial de ABC y CBS, la propuesta de construcción de una mezquita había recibido una apelación de una asociación de vecinos del Valle del Norte encabezada por el residente Patrick Hauser. En un comunicado, Hauser expresó su preocupación por la seguridad vial, la infraestructura, la normativa urbanística y las políticas de planificación. Voy a parar ahí, Jesse, porque aquí esto está interesante. Mira esto. Tú tienes una gente que no viven aquí, y esta es mi opinión por lo que acabo de leer, ¿verdad? Vienen acá, quieren construir una mezquita, obviamente tienen que pasar por los permisos, van y someten todo. Parece que ahí el reglamento también permite que los que viven puedan decir lo que piensan, y ellos están preocupados, y esto me parece bien, no me parece mal. Dice, hay preocupación por la seguridad vial, ¿verdad? De vía, la infraestructura, la normativa urbanística y las políticas de planificación. ¿Sabe? Es lo que ellos están preocupados. Y el obispo sale como si fuera ya discriminación. O sea, tristemente, nadie está discriminando contra nadie. Yo creo que también los ciudadanos tienen derechos a decir lo que tienen que decir. Ahora, a mí me parece sí interesante, y esta parte también, no sé qué tú piensas de esto, pero en temas como estos, inmigración también pasa mucho. Y ahora con esto de que los musulmanes quieren construir, los obispos rápido hablan. Pero entonces cuando viene y sucede algo que de verdad hay que hablar tenazmente y denunciarlo de católicos a católicos, eso no sucede. Ahí los obispos están callados. O si el gobierno promueve una ley de aborto, ahí se controlan un poco y no se atreven a decir nada. Es lo que a mí me molesta y me choca. Como que los obispos a veces se convierten en los abogados de otras religiones, en vez de estar defendiendo que su trabajo es predicar el evangelio de Cristo y defenderlo a toda costa. Eso es todo lo que ellos tienen que hacer. Si hay esta controversia en la ciudad, es más, el obispo ni siquiera tiene que decir nada. Ya. Lo que a mí no me gusta, Luis, es que los obispos, ellos están aquí para enseñarnos la doctrina, pero ellos se meten mucho en cosas que no son doctrinales, como este asunto aquí. No sé por qué las cosas de como se dice, de política o de cómo emplear, por ejemplo, las cuestiones políticas, policy issues. No sé por qué se meten. Eso es lo que le pertenece al gobierno. Ellos nos deben hablar de la doctrina de la fe católica y no lo hacen. La mayoría de ellos no lo hacen. Y es más, está bien claro lo que dice el catecismo sobre la inmigración en párrafo 2241. Si alguien quiere ir a leerla, ahí está. Pero lo que están diciendo los musulmanes nos ven la cara de mensos, nos ven la cara de tontos. Luis, esto sí, pues yo he hablado con musulmanes y ellos me han dicho, nosotros vamos a dominar al oeste, al occidente, a través de
tener más niños que ustedes. Hmm. Ellos llaman eso jihad mediante la inmigración. Jihad, dicen, no tenemos que pelear con ustedes, no tenemos las armas suficientes, no tenemos nosotros el poder militar, simplemente vamos a tener más niños que ustedes. Ustedes están matando a sus niños, ustedes no están teniendo familia y nosotros vamos a dominar el mundo a través de tener más niños. Eso es la estrategia. He hablado yo con muchos musulmanes, me han dicho, no tenemos que pelear con ustedes, no podemos ganarlos el tú por tú, pero fácil. Ellos dicen, para el año 2050, ellos dicen, vamos a dominar el mundo. Es lo que ellos proporcionan, 2050. Y Luis, si nosotros católicos, protestantes, judíos, personas de otra fe no se ponen las filas y empiezan a tener bebés, es verdad lo que ellos dicen, Luis. Sí, así mismo es. Por eso el trabajo de nosotros los casados, los que están jóvenes, ¿verdad? Y todavía pueden tener hijos y que estén abiertos a la vida, porque eso era lo que hacíamos antes, eran traer almas a la tierra para que se conviertan en santos. Yep. Y esa es la mejor manera de evangelizar para una familia, ¿no? Lamentablemente se nos ha olvidado y es cierto lo que dices tú, por eso es que vemos un crecimiento grande y la gente piensa, mira, los islam convencen a muchos. No necesariamente, es que ellos están teniendo más hijos que nosotros. Entonces van a un ritmo mucho más, diría yo, rápido que nosotros. De verdad que sí. Jesse, unas últimas palabras para cerrar. Pues Luis, es todo lo que quiero decir. Pues hablamos ahora de la política cochina en México, que es socialista, y hablamos de la religión, que la religión más peligrosa del mundo, Islam. Dos cosas que nosotros tenemos que ponernos las pilas. Tenemos que nosotros ser personas de mucha oración y también votar con una conciencia católica, porque son dos ahorita enemigos bien fuertes, el islamismo y el socialismo, y los dos yo diría, son el castigo que Dios permite por el pecado que está a un nivel tan alto aquí en el occidente. Así mismo es, así mismo es. Bueno, gracias Jesse, de verdad que sí. Yo le agradezco a la audiencia, a los que han estado con nosotros en el día de hoy, que se suscriban al canal, les pido también que busquen información, todo lo que tenemos para ofrecerle a ustedes y que busquen el canal Católicos para Católicos, para que no se pierdan ni un solo episodio. Y nada, Jesse, con eso nos despedimos y que viva Cristo Rey. Que viva la Virgen de Guadalupe.